Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos sean otra vez a este nuevo podcast de Cinecast para la Escuela de Cine y Televisión de Caracas. En esta nueva oportunidad me encuentro con Mino Rimada, que nos va a explicar, nos va a hablar sobre su experiencia también, qué está haciendo. Él es profesor de la Escuela de Cine y bueno, él les va a contar todo como ocurrió en el podcast anterior con Erich Stern. Hola Rino, Rino, perdón. Hola Mino, buenas No, no, noches. no Sí, te preocupes, Alexis, no te apures, ¿eh? Mientras no te diga yo Alexa y me concedas algo, bueno, no hay vale. bronca. Si me dices Alexa, soy el asistente virtual de... Ya tú sabes qué marca. Exacto, exacto. Sí. No, la verdad es que siempre la gente batalla a veces con mi Ujú. nombre, ¿no? Mi nombre completo en realidad es Belarmino, Ah, Belarmino, ok. es Belarmino Ok. y es complicado. Mi abuelo era Belarmino, mi padre era Belarmino, yo soy Ujú. Belarmino y a mi hijo no le puse Belarmino, ¿va? Ahí se acabó ya Claro. esa, esa costumbre. Y pues es más fácil, ¿no? El Mino, Ok. ¿sí? Pero de vez en cuando entre Mino, Rimada y Rino, Mirrada, y bueno, Ah, me han dicho de todo. Entonces, no te preocupes, ¿sí? claro. No, Es lo está bien. mismo, Está bien, ¿sí? gracias. Bueno, Mino, ¿No? cuéntame un poco de ti, quién eres. Ok, digo, esa es O una mejor pregunta dicho, muy... cuéntanos a todos. Ujú. Esa pregunta es muy filosófica. El quién Bueno, eres. Mino la ¿Sí? persona, ¿no? O sea, quién eres, no digámoslo como persona, sino ahorita el profesional. Pues vamos a empezar vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, ¿no? Sí, 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 porque si no vamos a empezar a entrar en física cuántica, ciencia, hay muchas cosas, ¿no? Ok, ok. Pero creo que a fin de cuentas es lo que todo cineasta busca, ¿no? De alguna u otra Ujú, manera, yo creo que el cine, digo, de entrada, obviamente, pues sí me considero un cineasta, ¿no? ujú, Eh, lo hacemos y creo que parte del viaje de cualquier persona que se dedica a esto tiene que ser precisamente el explorar diferentes dimensiones, ¿no? En la carrera, tanto desde lo espiritual, lo psicológico, ¿no? ujú. Lo técnico, porque a fin de cuentas es arte, ¿no? Y es un arte que intenta de alguna u otra manera concretarlo, ¿no? En una obra visual, sí, auditiva, visual, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿quién soy? Por así decirlo, para eh, tratar de encerrarlo, ¿no? Y clasificarlo, Ujú. pues, literalmente me consideraría como una persona que se dedica precisamente al cine, Ok, a la producción audiovisual, ok. un buscador incansable, ¿no? De nuevas perspectivas, Ujú. de descubrir nuevos puntos de vista, ¿no? Y Sí, apasionado precisamente de todo esto, ¿no? De tratar de alguna u otra manera encontrar cómo, a fin de cuentas, el cine nos acerca a la experiencia de ser parte, ¿no? Del universo, ¿no? Entonces, storytelling, eso es ok. lo más viejo que hemos hecho, lo más viejo que hemos hecho como humanidad, ¿no? Lo tenemos en el ADN. Ujú. Entonces, el storytelling es parte de uno, ¿no? Sí. ¿Y qué parte del cine o del audiovisual te dedicas más? ¿O cuál es tu fuerte? Madre mía. Pues mira, por un lado, digo, afortunadamente, eh, generalmente, digo, cuando te haces en lugares donde estoy yo, por ejemplo, ¿no? Y que creo yo que sucede mucho, por ejemplo, en provincias o en lugares donde no hay una industria del cine como tal, Ujú. eh, terminas por experimentar diferentes cosas, ¿no? Somos más guerrilleros, independientes, entonces, eh, si no levantas a veces tus propios proyectos, pues rara vez alguien viene y te ayuda, ¿no? En ciertos departamentos. Entonces, de alguna u otra manera me ha tocado la oportunidad de desarrollarme en todo, ¿no? O sea, desde la parte de del guionismo, ¿no? Desde la parte de la producción, ¿sí? O sea, el tener que montarte a producir, a Sí. vender una idea, a conseguir la parte de la postproducción, que es tediosa, pero a la vez sabemos que se narran tres veces una historia, ¿no? Que es cuando se escribe, cuando se produce y cuando se edita, ¿no? Entonces, es parte Bueno, integral. bueno, perdón que te interrumpa. Si algo aprendí en la escuela de cine que no es tres veces, sino muchas más, porque cuando el espectador lo Bueno, ve,
ya se está haciendo una película diferente en la cabeza porque es por interpretación. Entonces Claro, ya no es un espectador, a veces pueden haber hasta 200 espectadores en una sala, entonces son 200 películas más. Y cuando sale y comenta la película en su casa con su familia o sus amigos, son otras películas más que se van creando ahí. claro, Ujú, claro, sí, o sea, ujú. pues como proceso directo diría que todavía el espectador, pues sí, sería una cuarta, ¿no? Ya de ahí en más camina y funciona, ¿no? Y va recorriendo, ¿no? Sí, Pero, regresando un poco precisamente a estos temas, ¿no? sí. De lo que me ha tocado hacer, pues básicamente, como cineasta independiente, pues prácticamente he pisado todo. Ahora, si me preguntas, ¿cuál es mi fuerte, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que hay tres aspectos que me gustan mucho. Uno es, definitivamente me encanta escribir, o sea, me fascina crear historias, bajar las historias, ujú, esta dinámica, ¿no? De ir poco a poco, conforme pasan los años, ir madurando eh, tu perspectiva, porque aparte, bueno, luego ya platicaremos un poco de cómo llegó a eso, ¿no? sí. Te vas dando cuenta cómo tu voz va cambiando conforme vas creciendo, ¿no? Ujú, Dos, la parte de dirección, que creo que llegué a ella después de, pues, probé desde actuación, ¿no? Probé desde la parte del arte, ¿no? De la pintura, la música, o sea, yo creo que todas las disciplinas las hice a lo largo de mi vida, pero realmente para mí la dirección era como esa parte que me hacía sentir bien en controlar todo y decir, yo quiero esto así, ¿no? O sea, tener claro. esta tal cual. Porque es justamente el momento que cuentas la historia, porque la historia también se cuenta dos veces, en el guión y a la hora de dirigirla. Y a mí me gusta Sí, mucho la parte de dirección porque no es tanto el control, sino el contar historias. Es lo que me gusta a mí. sí, y es a fin de cuentas, digo, si nos metemos en el tema, por ejemplo, de dirección, Ujú, pues el director en realidad viene siendo el que hace, tiene una visión, obviamente, ¿no? Tiene un sí, rumbo, pero es la amalgama de todos, ¿sí me explico? O sea, literalmente el director lo que tiene que hacer es darle a cada pieza dentro de este fenómeno que se llama cine, ¿no? Esta producción, este ejercicio, lo que quieras, ¿no? Este ejercicio de creación, ujú, tienen que darle exactamente lo que necesite a cada uno para que funcione, ¿no? Y ujú, eso te convierte como una especie de psicólogo, te ujú. convierte en el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos, en el confidente, o sea, es probablemente, eh, cuando doy, por ejemplo, las clases precisamente de dirección, ¿no? Ujú, Eh, comienzo a los alumnos a hacerles consciente lo que implica ser director, lo que considero yo un buen director, ¿no? Y de sí, repente se comienzan a abrumar, ¿no? Porque se dan cuenta de que incluso tienen que estar conscientes de lo que la persona que trabaja en el departamento de arte haciendo lo más mínimo necesita atención por parte del director para que tenga un buen desempeño. O sea, literalmente estás en todo, ¿sí me explico? Entonces, para mí la parte de dirección es como crucial. Y algo que viene muy de la mano, obviamente, es la parte de la cinefotografía, ¿sí? ujú. Me fascina. O sea, me encanta la cinefotografía. No estoy casado con... O sea, pero cuando Yo, dices cinefotografía es la dirección de fotografía. dirección de fotografía, Ok, sí. ok. Sí, o sea, no estoy casado con, yo quiero hacer todo lo mío. No, Ujú, digo, hay cosas que sé que probablemente algún director de fotografía tiene una visión como lo que estoy buscando, ¿no? Pero a la vez también el tema del director y el director de fotografía es complicado porque es como un matrimonio. ujú. Entonces, pues no te casas con la primera que sale, ¿no? Porque sabe operar la cámara, ¿no? Claro, Es- claro. o sea, sí, o sea, entonces aquí más bien es, o sea, el director de fotografía y el director es un matrimonio y a veces es muy complicado, o sea, que alguien o una de dos, o realmente entienda o que le puedas explicar o que no quiera comerse o que no te quiera comer, ¿no? Por la experiencia. O sea, es algo muy padre, pero muy complicado, no imposible. Pero obviamente por eso ves directores, ¿no? Que de repente se casan con dos, tres o cuatro directores de fotografía, generalmente para sus trabajos. ¿Por qué? Porque lo que menos vas a querer es tener conflictos Claro. de cómo se va a ver tu obra, tu visión, con un director de fotografía que solo está recogiendo un reel, por así Ujú. decirlo, o que quiere hacer o que quiere dirigir a fin de cuentas en la película, ¿no?
No, al Es, final tiene que ser la persona que te entienda. sí, Entienda exacto. tu visión, que ponga la imagen como tú la visualizas en la cabeza. Y es colaborativo, ¿no? Porque la idea precisamente de que, bueno, si yo contrato a un director de fotografía es uno, porque me gusta su estilo, me gusta cómo ilumina, Ujú. es lo que yo estoy buscando, me va a ayudar a lograr lo que quiero, pero aparte también me va a proponer, ¿no? O sea, Sí, lo que quiero es cómo resolvemos esto que quiero de una mejor manera, ¿no? Y estar abierto como director a recibir estas sugerencias, ¿no? Y a mí en el caso, por ejemplo, como director de fotografía, me encantan los retos de tratar de entender, por ejemplo, al director y darle, ¿no? Ese, o sea, ayudarle a construir esa visión, ¿no? Entonces, por ese lado creo que me gusta, ¿no? Como estar en todas estas partes, ¿no? O sea, he estado en la postproducción, he estado en todo, creo que es importante, sobre todo como director, que entiendas, ¿no? Cada parte del proceso de lo que haces, sí. ¿sí? Ahora Porque es la cuéntame, única... Mino, tú te dedicas más, o sea, me hablaste del cine y el audiovisual, pero has trabajado en películas en México. ¿Cuál fue tu Fíjate primera que, película? ¿A qué edad fue? fíjate, ahí te va. Prácticamente la única película que tengo así como película es una película en Camboya como director de fotografía. En Ujú. México todavía no. En Sí, Camboya. en Camboya. Sí, sí, sí. Mira, En Camboya bastante lejos de casa. estuve 2 meses por allá en el 2017 al Ok, 2018. ok. En diciembre, muy intensa porque era una película independiente. La producción era hindú, bueno, sí, el director era hindú. Ujú, Este, el gobierno de Camboya estaba apoyando esta producción, era con gente de Camboya, mis gaffers eran tailandeses, no, era un relajo, había actores coreanos, ujú. pero era una producción independiente, entonces, y aparte es una experiencia muy interesante porque era mucha improvisación, pero a la vez tenías elementos muy organizados y haz de cuenta que fue una experiencia donde entiendes que desde el caos también se puede hacer algo interesante, ¿no? Claro, claro. Y No, y conocer gente nueva, conocer visiones nuevas, formas de trabajo también nuevas, porque no no, solo, no solo todo está en la cabeza, también está en lo físico de cómo se mueven, cómo trabajan, cómo mueven las cosas, cómo resuelven los problemas dentro de la producción. Ujú. claro, ándale, exacto. Y aparte tienes que Ujú. resolverlos, uno, con cielos que no conocías, con Ujú. lugares que no conoces, con La gente que no barrera habla. del idioma, Sí, dices, a ver, ¿cómo? Pero aquí el cine es la magia, ¿no? Que el cine de repente te acerca a todo, ¿no? O claro, sea, de claro. alguna u otra manera, ¿no? Y luego, digo, me da mucha risa porque mi formación es muy a la guerrilla, ¿no? O sea, Ujú, como película, esa prácticamente es mi primer película. ujú, Eh, He estado trabajando en mi ópera prima. La mayor parte de las cosas que he hecho yo son cortos, ¿sí? ujú. Videos musicales Videos y musicales, ok. alrededor de 20 años dedicado a la producción para el área de la industria, sobre todo. O sea, haz de cuenta que Pero empecé en el departamento de producción. en todo. Es que literalmente haz de cuenta que soy mi propia productora. ¿Sí Ujú. me explico? Soy Claro, director de pero, mi... pero cuando yo pregunto por tu experiencia, yo me refiero, Sí. porque me hablas de una película como director de fotografía, me hablas de director para cortometrajes que también los escribes, los escribe, pero, y me hablas que tienes 20 años o más también en la producción audiovisual, pero trata de escribirme un poco más esa trayectoria, ¿no? O sea, Ok, ¿sí me vamos a explico? empezar desde el principio, Ok. ¿sí? Ujú, Sí, si quieres, porque la película, y de hecho ahorita estoy trabajando precisamente en un par de ideas para mi ópera prima, ujú, y bueno, y es que aquí hay un concepto, ¿no? De que el cine te llega en el momento que tiene que llegar justo, o sea, hay un dicho que yo siempre digo, lo importante no es hacer una película, sino hacer la película, ¿sí? ujú, O sea, ujú. es qué vas a hacer, ¿no? O Claro, sea, cada corto te debe acercar hacia ese momento en el cual exploraste diferentes cosas. ¿Sí me sí, explico? sí. Entonces, uno, primero, en donde yo nazco y donde yo vivo, literalmente yo no me fui a México, la capital, no me fui a Los Ángeles, me quedé aquí en Torreón, una ciudad al Ujú, norte, chiquita, no había industria. Y yo digo, bueno, ok, ¿sabes qué? Lo que sí puedo hacer aquí es comenzar a hacer pues producción, ¿no? Y me refiero a videos para empresas, ¿no? O sea, sobre todo ok. mucho video para empresa. Este, porque me gustaba y sobre todo porque
durante mucho tiempo me permitió conocer muchas cosas, mucha gente. Literalmente son crews muy pequeños de 2, 3, 4 personas a lo mucho, ¿sí? Ujú, ujú. Donde hablas con el cliente. Yo decía, no, no hacemos videos corporativos, más bien hacemos películas corporativas, porque siempre Claro. era como el enfoque más hacia la narrativa del cine, ¿no? Ah, sí. Ujú, Entonces, durante mucho tiempo me tocó hacerle a muchas empresas de diferentes giros alrededor de México, laguneras, aquí de mi región, ¿sí? ujú, Aquí se llama La ujú. Laguna, Torreón, La Laguna, y viajar literalmente, ¿no? Por todo México, incluso, fíjate, desde el 2007, 2008 atendíamos como freelancer empresas gringas, australianas, haciéndoles postproducción, ¿no? O sea, nos metíamos en este tema años antes Ujú. al freelancing, ¿no? Ok, Y hacer videos, ¿no? En inglés, o sea, en italiano, en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, prácticamente mi formación inicial, sí, viene de elegir, yo digo que la ruta más larga, que es convivir con esta parte de lo que es el mundo real, las tripas del mundo, ¿no? Eh, la cultura laboral, la gente, conocer diferentes lugares, diferentes personas. Para mí, desde el punto de vista como director, haz de cuenta que es literalmente conocer el mundo real, ¿sí? O sea, si me preguntas, tengo 20 años de conversaciones, de entrevistas, de locaciones, de lugares este, que no olvido y que me han dado mucho precisamente para las historias que comienzo a escribir ahora. ¿Sí me explico? O sea, claro. de lugares donde hacen, por ejemplo, los guantes de box, los Cleto Reyes muy Ujú, famosos, ujú, sí, aquí ujú. en México, los que hacen vinos en L. Acheto, una veterinaria perdida allá en la mitad del desierto, una fábrica que hace frituras, ¿no? Para botanas, ¿no? Allá en el sur de México, y a fin de cuentas, fíjate, siempre lo que haces es, como director, dices, bueno, tengo tanto tiempo, tengo que hacer o tengo que lograr que esta persona me dé un testimonial que sea eh, eh, real, que se vea real, que se vea Ujú. bien, o sea, tienes que dirigirla, ¿no? En 2 horas tienes que conocer. Entonces, es como un curso intensivo de, bueno, dirige, 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 resuelve, 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 ¿no? Porque siempre también cuando llegas, no siempre está lo que necesitas o no siempre está como quieres, entonces siempre estás resolviendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y en 2014, 2013 más o menos, precisamente ya había pasado como unos 13 años más o menos, dije, oye, como que ya me ha hecho falta regresar a mi esencia, ¿no? Al tema del cine. Hice un pequeño corto en 2013 al 2014 que se llama La Próxima Lluvia, con un amigo, lo codirigimos Ujú. y quería yo ver si realmente no había perdido yo como ese sentido, porque dije, oye, pues tengo trabajando, ya conseguí mi cámara, ya tengo luces, ¿sí? Ujú. He hecho mi propio equipo para hacer mis propias cosas y no he hecho nada. Claro. ¿Sí? El Y tipo tienes dices, que recuperar tu inversión. y aparte dices, pues ponle tú la Bueno, producción. recuperar la inversión de forma artística, porque obviamente Sí, pues, pagaste los equipos, ¿no? exacto, y ya le invertí mucho tiempo, Claro. y dices, bueno, oye, ¿qué onda? ¿Y si estará todavía ahí el tema del cine o no, va? Y creo que sí lo estuvo hace 10 años precisamente. Dije, sí, o sea, definitivamente. De hecho, ese trabajo es el que me lleva a Camboya 3 años y medio después, ¿va? Eso, Eh, sí. Ok, ok. sí, 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 sí. Pues, continúa, sí. perdón. Entonces empiezo con eso, luego me involucro, por ejemplo, en un par de producciones más, como un tipo rally que sucedió en el 2016 y en el 2017, en uno dirijo, Ujú, y tengo la oportunidad de convivir con gente que está en la industria. O sea, no era un rally universitario, era un rally con gente que trabaja en películas, en la industria. O sea, era muy interesante, ¿no? Y yo entro literalmente a batear porque el director de ese grupo se bajó ujú. y a mí hace cuenta que me dijeron, oye, ¿qué onda? Hay oportunidad un jueves, ¿no? Y el domingo ya estaba llegando yo a 15 horas de distancia de aquí. Claro. Llegué y a ver, ¿de qué se trata? En el camión venía hablando yo con el guionista, vamos a adaptar este guión, ok, a ver de qué Ujú. se trata. Llegamos, scouting el lunes y martes, miércoles, grabamos y esa fue una dinámica para mí como muy reveladora precisamente de que estás en tu ambiente, ¿no? Exacto, o sea, te iba a preguntar, al final, ¿qué pasó? ¿Recuperaste tu esencia en ese Sí, momento? no, no, definitivamente
dices, no, Sí. aquí está, o sea, aquí está. Hablando de la esencia, eso me recuerda un dicho que hay en Venezuela que los directores dicen mucho que, porque el cine venezolano es mucho de autor, pero ellos dicen, hay que hacer varias películas comerciales para que puedas hacer tu película de autor, porque casi nadie financia cosas de autor, sino muchas cosas comerciales. En- Claro, Entonces, por ahí, bueno, yo tengo mi esencia, pero para llegar a mi esencia tengo que venderme, por decirlo de alguna claro, forma, claro, ¿no? claro. No, y no está mal, o sea, es que, mira, No, 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 no. a fin de cuentas es, o sea, yo creo que se puede ser leal a la esencia Ujú. desde hacer algo que puede ser comercialmente exitoso. O sea, Sí, sí. No, y además yo, lo comercial es lo que te abre puertas, te da reconocimiento, renombre, te empiezas a crear tu equipo de trabajo. exacto, ¿no? O sea, también tienes que comer, tienes que vivir, ¿no? O sea, Ujú, no significa que va exacto. a ser algo que X, ¿no? O sea, no, 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 o sea, más bien el trabajo de uno es, y ahora ahí te va, ¿no? Es cómo encontrarte en algo que la gente te entienda, o sea, sin perder tu esencia, porque a fin de cuentas lo que la gente yo siento que valora es que realmente seas quien eres de Ujú. una manera muy honesta, pero que le expliques de qué se trata, ¿no? Sí. O sea, que también digas, oye, ok, o sea, lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo esto. Es como tienes que conciliar esa parte, ¿no? Ujú. Y y creo yo que eso es importante. O sea, creo que a fin de cuentas es una industria, ¿no? Sí. Y ya si fueras a lo mejor, no sé, como este Iñárritu, Uf. ¿no? El que saca Bardo, ¿no? O como Cuarón que saca Roma, ¿no? Y dices, pues ya se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ¿no? Que mucha gente no entiende, pero, compadre, pues tú ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, Claro, porque ya tienen un nivel y un renombre. Mira, y cuéntame, ¿cuándo fue que ese mosquito, vamos a decirlo así, te picó que tú dices para estudiar cine? Que tú dices, ok, o sea, ¿qué hacías antes de estudiar cine? O de dedicarte a la producción audiovisual, al cine, todo eso. ¿Por qué decidiste meterte en este mundo? sí, pues no lo sé todavía. Sí, Sí, no yo lo sé que es sé. la necesidad de contar, ¿no? Yo, pues, Sí, entiendo no. porque yo lo he pasado, pero yo digo que, no sé, es como un mosquito que te pica o algo, no sé qué tú dices, ya va, yo me voy a ir por aquí, ¿no? Sí, fíjate que es un caso curioso. Mi papá bueno, fue orientador vocacional, escribió alrededor de unos 5 libros, desarrolló una metodología. O sea, mi jefe era un genio. Sus libros publicados con trillas, incluso fue a Ujú, Venezuela hace mucho, precisamente porque su material se está llevando, o se llevaba, o se ujú. sigue llevando. Bueno, y digo, orientaste a todos, pero se te fue la onda conmigo. Este, Porque yo le decía, Oye, oye, sí. yo quiero estudiar cine. Y es que originalmente a mí me gustaba la arqueología, ¿no? Yo quería ser arqueólogo o veterinario, Ujú. ¿sí? Ok, Pero interesante. en preparatoria, precisamente, comencé yo a explorar el teatro. Siempre estuve cerca del arte de la pintura, de la escultura, o sea, siempre desde chico, ¿no? Siempre muy metido en esas ondas. Este, pero luego me gustó el teatro y me gustaba de repente ir al teatro y actuar y de repente sentir que había, no sé, del teatro lleno, ¿no? En Ujú. estas obras, ¿no? Y sentías esa emoción, pero para mí era como que no es suficiente, ¿no? O sea, como que Claro. estar ahí no es suficiente, quiero o sea, empezar a crear historias, ¿no? Y Ujú. entonces fue en preparatoria, ¿no? Cuando, pum, como que digo, ¿sabes qué? Es que lo mío es esto, es contar historias. Ok. Tuve la oportunidad de irme como unos 6 meses a estudiar a Inglaterra, a terminar de reforzar el inglés en Cambridge. Y quería quedarme ya, pero no se dio, ¿no? Por temas de logística, económicos, lo que sea. Me dijo mi padre, ¿sabes qué? No, vente acá, estudia comunicación, ciencias de la comunicación. Y ya que termines, entonces, pues, si quieres, te vas a estudiar cine, ¿no? Obviamente jamás terminé comunicación. Ujú. Literalmente el sexto semestre boté la carrera, con un par de cortos que estaba haciendo y empecé a trabajar. O sea, literalmente haz de cuenta que no, o sea, jamás he pisado la carrera de cine como tal. Y Ok. o sea, todo ha sido vía a, pun- Experiencia. a punta Experiencia. de trancazos, sí, exacto, Ok. de golpes, ¿no? Ok. Este, y de hecho tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo que es productor, que él decía que el único que realmente debía haber estudiado cine era el director, no, el asistente director, ¿no? Que todos los demás se hacen en el camino, ¿no? Claro.
Pero digo, tarde o que temprano te haces, ¿no? O sea, yo lo que sí, por ejemplo, me hubiera gustado estar en cines que probablemente habría hecho vínculos. O sea, una de las cosas que yo siento que los alumnos deberían de sobre todo entender que las escuelas de cine, si bien lo que te enseñan lo puedes llegar a aprender con la práctica y con los años, Ujú. sí, la escuela de cine, uno, te ayuda a reducir ese tiempo, dos, muchas veces, ¿no? Y dos, a vincularte, ¿ok? O sea, para mí lo más importante es lograr vincularte con gente que está en el medio, ¿sí? No Porque solo, cuando... sí, sí, en el medio y no solo también, que es una de las cosas que yo hablaba con el entrevistado anterior, con el invitado anterior, que no solo te vincula, sino que entiendes el cine también a nivel artístico, porque si tú no sabes de cine, es como se te mete la historia del cine en tu cabeza. Entonces, si quieres ser director, tienes que seguir a otros directores, ver su estilo. Claro, Igual con los directores de fotografía, copiarlos y al final crear tu propio estilo. Entonces, si no tienes esa formación académica, la puedes sacar, como dicen por ahí, que Quentin Tarantino fue autodidacta, que trabaja en un videoclub y por ahí empezó a ver películas y películas y películas y películas y al final mira quién es ahora. Pero de verdad, ¿cuántas veces ocurre eso? Por ejemplo. sí, claro. O sea, es exacto. O sea, Ujú, la escuela, a fin de cuentas, lo que te va a ayudar es precisamente a alimentarte, ¿no? Con los ujú, ingredientes, ¿no? claro. Ahora, a fin de cuentas, tarde o temprano el artista se hace, ¿no? O sea, de Sí, una u otra manera se hace, ¿no? O sí, sea, sí, de una sí. u otra manera se hace, no cualquiera, no es una carrera fácil, ¿sí? Sobre todo porque realmente aquí la competencia está contigo mismo. O sea, el mejor crítico que puede ser de tu trabajo eres tú, Mm, ¿sí? Y entre más honesto y a mí más me cuesta sincero mucho. eres, sí, no, entre más sincero y más honesto eres, Ujú, mejor, ¿no? Bueno, yo digo que mi otra crítica muy buena es mi madre, porque ella no tiene pelos en la lengua y te dice las cosas como van, claro. ¿no? Está bueno o no está bueno. Mira, y Pero, para ir avanzando un poco en el tiempo, eh, las escuelas, ¿cuál fue o sea, habla tú un poco de tu experiencia como profesor también, la parte ok, académica, ¿qué te motivó también a dar clases? sí, fíjate que ahí te va. ¿Qué me motivó a dar clases? Hasta hace un par de años yo estaba muy reservado en el aspecto de dar clases, ¿no? Sobre todo porque, vamos, piensas, oye, yo quiero ser así, ¿no? O sea, quiero llegar a este nivel, quiero Ujú, ser tal cosa, bla, bla, bla. O sea, siempre te exiges mucho, ¿no? Y hasta que un amigo me dijo, oye, ¿pero por qué no das cursos? Digo, ¿por qué? Pues no me siento, o sea, yo creo que apenas comencé a llamarme director de fotografía después de Camboya, ¿no? Cuando ya estaba haciendo yo mi fotografía, ¿no? ujú, Dije, bueno, sí, sí soy, ¿no? Y todavía reservado. Eh, entonces me dice mi amigo, oye, siempre que tengas algo que enseñar, si tú vas un paso más adelante, siempre le vas a poder enseñar a los que vienen atrás, ¿no? Entonces puedes embarcarte, ¿no? claro, claro. Y Y al dije, final bueno, nadie dura para siempre, entonces tú tienes que dejar un legado también, ¿no? exacto, dije, ¿sabes qué? Uno, voy a perderle el miedo en ese aspecto, ¿no? Decir, bueno, va, o sea, creo que durante este tiempo que he recorrido he aprendido muchas cosas que puedo compartir. Dos, eh, creo que el que enseña aprende dos veces, Mm, definitivamente, sí, ok, o sea, sí, sí. y tercero, y sobre todo porque me ha tocado, fíjate, empecé a dar clases aquí también en mi ciudad, Ujú, en una escuela de una amiga, y me encantaba que hacía ejercicios yo, por ejemplo, de guionismo muy cortos de escenas y se los entregaba y tenías a 7 directores diferentes que montaban la misma escena de una manera muy distinta cada una, ¿no? ujú. Entonces de repente dices, ¿cómo? O sea, algo que yo escribí lo estoy viendo puesto 7 maneras distintas y te abre la mente, ¿no? Dices, o sea, siempre cuando dirijo yo trato siempre de escuchar a todo mundo, de ser abierto, o sea, de escuchar propuestas, ¿no? De ver por qué otros caminos se pueden lograr las cosas. Claro, porque Pero al de final, repente, sí, porque todo está inventado. La cosa no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Que es parte exacto, también ¿no? de la escritura del guión. Porque, por ejemplo, en mi tesis de grado para graduarme en la escuela de cine también, yo hice un cortometraje basado en el alcoholismo.
Sí. o sea, una historia basada en hechos reales de alcoholismo, una historia personal. Pero, ¿cuántas historias de alcoholismo no hemos visto ya en el cine y en otras historias? Entonces, no es lo que dice, sino como lo dice, qué vuelta le das. Entonces, claro, hubo una originalidad ahí porque yo le di una vuelta de tuerca al guión. Entonces tú dices, ah, mira, no me esperaba esto. Sí, siempre Ujú, es entender, fíjate, la dinámica de cambiar la perspectiva de aquello que ves, de aquello ujú, que piensas, ¿no? O sea, eh, creo yo que precisamente, o sea, en la exploración de nosotros como maestros o como directores o como artistas es uno aprender a ver nuevas perspectivas, abrirte y entender que hay muchas maneras de reinterpretar a fin de cuentas lo mismo, ¿no? sí, Y eso te abre la cabeza, ¿no? Entonces para mí es muy interesante, muy divertido, me gusta, ¿sí? Trato de, quizás digo, me encantaría, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué? Sí, sí, o sea, que me hicieran pedazos, ¿no? Los alumnos, sí me gusta esto, no me gusta esto, o sea, que a mí me encanta la crítica, ¿no? claro, claro. Yo estoy esperando que me digan, a ver, ¿qué les gusta, qué no les gusta? O sea, pero de repente cuando comienzo a ver dos, tres alumnos que empiezan a hacer ciertas cosas que aplicaron y me dicen, oye, es que fíjate que me abrió la mente esto y dices, oye, qué buena onda, o sea, qué buena onda que vieron las cosas desde otro punto de vista, al menos el que yo he aprendido, ¿no? Que es, Sí, sobre todo me gusta mucho como ponerlos a pensar, ¿sabes? O sea, mucho el tema de la conciencia realmente de por qué se hace lo que se hace, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo, por qué estás, desde dónde haces el cine? claro. ¿Sí me explico? O sea, ¿desde Sí, dónde sí, surge tu cine, no? Y ese es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo artista, tiene que iniciar ese proceso de exploración para entender por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y en el caso del cine, pues es un poco complicado porque tienes la parte del arte y tienes la parte de la industria, que es la producción, entonces tienes que conciliar dos mundos, aparentemente diferentes, pero que convergen, ¿no? sí, Entonces, eso es sí. lo bonito, el yin y el yang. El yin y el yang, que es el caos y la tranquilidad, La, creo que eso es la, lo que la, la, significa la, la creación, ¿no? O sea, la creación y el caos, correcto. Cuéntame, órdenes. y cómo llegaste a la Escuela de Cine y Televisión de Caracas, Cine TV? Ok, por ahí un buen amigo, Oscar Troyo, no sé si lo No. conoces, no, no, bueno, Oscar Troyo, precisamente, eh, por eso me encantan las redes sociales. El caso está que lo conozco yo a través de otro conocido, me invita precisamente en el 2020 a ser el director de fotografía de su cortometraje. Ujú, Lo coproducimos también, y de hecho me encanta porque su corto es como yo lo considero como hermano de mi otro corto que hice. ujú. Voy, le hago director de fotografía y a los 2 meses él está actuando de uno de mis protagonistas en mi otro corto, ambos grabados en el desierto, entre su ciudad y mi ciudad. Y bueno, ¿no? Entonces, más adelante él me dice, oye, fíjate que hay una película que se está platicando, bla, bla, hay un proyecto, ¿no? Ujú. Y me invita a ser precisamente el director de fotografía en el proyecto y conozco a Rubén y conozco a todo el grupo, ¿no? Ok. Y entonces, pues, Pero Rubén estaba dentro de la película. sí, sí, el cine se supone que estaba en esa parte de la coproducción, ¿no? O sea, Oh, ok, es un entiendo. proyecto que se Ok. está viendo todavía. Coproducido por la Escuela de Cine y Televisión. Sí, sí, exacto, Ok, ¿no? ya, ya, ya. Entonces dije, bueno, va. Y ya, o sea, a mí no me gusta hablar mucho, generalmente los grupos de WhatsApp, o sea, me gusta más bien como ir viendo, ¿no? O sea, hasta cuando sea preciso hablar, decir o aportar algo, ¿no? Si no, lo demás es paja y ni para qué. ¿Y qué proyecto era? ¿Una película también? Es una peli, sí. Entonces, ya quedamos ahí, ¿no? Y por temas, pues yo creo que temas de elecciones, logística y todo eso, eso se ha pospuesto. Ujú, Y un día me dice Rubén, oye, fíjate que tenemos dirección de fotografía, el director de fotografía de este módulo, bla, bla, bla. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría hacer? Y yo dije, bueno, pues va. ¿Por qué no, no? O sea, en claro. línea se Y me ya hace que tenías va a la ser. experiencia previa de las otras clases que ya habías dado Sí, antes. sí, exacto. Entonces no fue un reto, pero fue
no fue un reto porque ya lo habías experimentado, pero seguías extendiendo la experiencia.